Bueno, vamos a... Esta es una charla exclusivamente para abogados eh, que también quiero elevar a la plataforma YouTube en estas épocas del coronavirus porque siempre tenemos que ir aprendiendo recíprocamente y entiendo que la actividad de los abogados ha sido muy afectada por este tema al producirse un asueto, que no es ni siquiera una feria, y que impide que el letrado pueda percibir sus honorarios. El suscripto trabajó 15 años como abogado y entiendo que es muy importante la percepción del horario, el honorario porque es alimentario y entiendo la preocupación de ustedes porque esto se normalice y que de alguna manera, aunque sea en forma virtual, entiendo, como lo he hecho a través de una resolución tomada ya, permitir que la actividad se reanude con los expedientes pendientes y siendo un poco flexibles en cuanto a la admisión de cuestiones de feria o de asueto, como le queramos llamar. Eh, por eso en este momento es importante tener en cuenta todo ello para poder avanzar juntos, porque el abogado es lo más importante que tiene la administración de justicia, porque los jueces también son abogados, aunque a veces no se dan cuenta. Son las dos caras de un mostrador, pero estamos en la misma lucha y en las mismas circunstancias. Voy a empezar este tipo de charlas. Esto nos da un ámbito para recapacitar y reflexionar acerca de cuestiones que la temática del coronavirus ha estancado o parado, pero nos pueden ayudar para reflexionar. Se proyectan reformas que ponen en base de todos la oralidad. Yo fui 12 años, estuve en la justicia del trabajo, sea como secretario 2 años y 10 años como juez, acá en la provincia. Tengo una experiencia mucho más grande que la que pueden tener los reformadores acerca de la oralidad. Y yo ya sabía, era como el famoso libro Crónica de una muerte anunciada, los problemas que iba y tiene la oralidad y más en un país como el nuestro que carece de infraestructura. Es decir, cuando la gente se pavonea que en Uruguay anda bien la oralidad y entran 160 expedientes por juzgado y por año, yo le digo, bueno, venía Matanza que entran 300, 400 por mes, no por año. Entonces, vemos que hay una realidad distinta que golpea las aulas judiciales. Los dos problemas básicos que tiene la oralidad son el número de audiencias, porque hay que tomarlas, los equipos necesarios para tomarlas y las pericias. Son obstáculos absolutamente insalvables. Nosotros podremos proyectar o planificar que la audiencia se tomará, supongamos, en 30 días para conseguir celeridad y rapidez. ¿Qué se puede conseguir con un procedimiento escrito acelerado? También se puede conseguir lo mismo. Pero bueno, ahora, después vamos a ver esto. Y después las audiencias de 30 pasarán a 60, a 90, a 120, a 180 el año que viene y adentro de 2 años. ¿Cómo pasó en laboral? ¿Por qué es esto? Hay una razón básica. Si entran 300 expedientes y se pueden tomar 20 audiencias por mes, como mucho, ustedes se imaginan que no hace falta ser matemático ni haber estudiado aritmética para darse cuenta que es imposible que esto se va a atrasar. En segundo lugar, ¿cuáles son las ventajas de la oralidad? En primer lugar, las ventajas de la oralidad se refieren a la declaración de testigos y partes y alguna explicación de peritos hasta por ahí nomás, porque en realidad lo que hacen los peritos a veces es indescifrable para los jueces, salvo que tengan apoyatura en otros peritos o en otras cuestiones. La inmediación y la oralidad, los testigos. En este momento la prueba testimonial ha caído en un profundo descrédito, si antes la tenía también, y la confesión no confiesa a nadie. En consecuencia, ¿qué pasa con esto? Que uno trata de aferrarse a la prueba documental y a otras cuestiones. ¿Cómo sucede? No hace falta que se lo diga yo, vean cualquier serie de televisión americana y escena del crimen, todas se basan en prueba documental o pericial. Están tratando de eliminar con prueba científica otra prueba que no es confiable. El testigo miente y va a mentir siempre. Y el juez, salvo que sea muy avesado, no puede determinar cuándo el testigo miente o no miente. A veces sí, uno ve que traga saliva, que mira atrás,
a sus abogados o a la persona que lo ha traído para ver qué le dice, o que tarda en elaborar su respuesta, pero a veces puede ser que no le llegue el agua al tanque y tarde por eso. Nosotros no podemos de alguna manera soslayar los problemas que tienen este tipo de pruebas. Entonces, la oralidad es más bien un efecto platea que buscan algunos. Y el otro tema de las pericias es indudable en lugares como La Matanza. Bueno, perfecto, la gente actúa con beneficio porque lamentablemente no se ha podido solucionar el tema este. En Brasil el beneficio no existe, por lo menos para las pericias. Pero bueno, supongamos que se actúe con beneficio. Y bueno, entonces tenemos que enviar a un hospital público a la persona que haga la resonancia magnética, la tomografía, que son pruebas carísimas. Otro tipo de pruebas, hasta las pruebas simples, radiografía, laboratorio, lo que sea. Bueno, entonces va a venir un día el hombre con su judicial, con su oficio judicial, o con, hacerse la resonancia y decir, mire, le damos turno, mire, ahora le damos turno para el 2021, porque el tomógrafo de acá del Castex se rompió, y usted sabe cómo es esto. Entonces, esto es imposible que se haga, que se trabaje de esta manera, porque hasta que no estén las pericias, lo que hacíamos nosotros en Laboral, no fijábamos la vista de causa porque es perder tiempo. Y después viene el folclore propio de estas cuestiones, que es, por ejemplo, nosotros en Morón participábamos de la teoría de que la inmediación no era inmediación, sino había concentración de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la audiencia se tomaba un solo día, o a lo más en 2 días sucesivos, porque uno tenía frescas las cosas, veía a los testigos, veía las partes, y entonces era importante. Entonces, cuando faltaba un testigo, la audiencia se suspendía, o cuando faltaban pericias, etc., hasta que un día se tomaba 3 años después. Bueno, entonces en San Martín se hacía lo contrario. Entonces en San Martín, por ejemplo, se parcializaban las audiencias, como en Capital, procedimiento escrito, pero oral. A ver, tomábamos la audiencia oral en vez de tomar la escrita, que es lo mismo, porque si yo en el escrito pongo sistemas de grabación, es lo mismo. Como estoy haciendo ahora, podría grabar la audiencia y la ven los que están arriba para decidir. Bueno, pero lo cierto y concreto es que se parcializaban las audiencias. Le voy a contar una anécdota que es real, ¿no? Porque, bueno, resulta que en una feria de julio, la empleada de la ordenanza empezó a limpiar todo el tribunal para dejarlo a full cuando se reanudara la actividad después que terminara la feria. Entonces, estuvo en los estrados, los jueces guardan sus notas de las audiencias que toman, ¿no? ¿Sí? La dejan ahí, audiencia fulano contra mengano, sultano contra perengano, bueno, guardan las audiencias. Entonces esta ordenanza quiso limpiar los cajones y eliminó todas las notas de las audiencias, de 10, 12 audiencias. ¿Qué tuvo que hacer el tribunal? Anular todas las audiencias, fijar nuevas audiencias, porque no sabía que lo que... Yo no me acuerdo lo que dijo el testigo hace 3 meses. Bueno, esta es una de las anécdotas famosas. Después tengo la anécdota famosa de un abogado que fue camarista, que murió, no voy a decir quién es, pero que este muchacho, cuando era más joven, escondía a los testigos. Entonces, cuando no llegaba a un acuerdo con la otra parte, hacía desaparecer el testigo. Tenía un viejo falcon, un halcón, falcon es, en inglés significa halcón. Y entonces tenía un viejo falcon verde, como lo de de la película, y este muchacho, cada audiencia le faltaba un testigo y lo tomaba a cargo. Lo curamos, porque la audiencia podía demorar 3 años porque tenía 5 testigos, le faltaba una audiencia y la agenda no estaba a un mes, sino que estaba a un año. Bueno, lo cierto es que nosotros nunca la tuvimos tan lejos, la teníamos a 3 meses, pero igual era un tiempo considerable, era un tribunal que andaba muy bien, el 3 de Morón. Pero bueno, lo cierto, como ahora sí, creo que siguen dando igual, de bien. Pero el tema ¿cuál es? ¿Qué era lo que pasaba? Agarramos, alertados por la abogada de la actora, a este buen señor, y le dijimos, doctor, usted va a suspender la audiencia por falta de testigo. Me acuerdo, era el 20 de septiembre. Sí, sí, doctor, y siendo magnánimo, ¿los va a tomar? Sí, voy a tomar todos los testigos a cargo, si son magnánimos. Bueno, la audiencia la fijamos para el 21 de septiembre a las 10 de la mañana. Lo curamos totalmente, porque era el día siguiente. Bueno, pero esto es el folclore que a veces los que hacen la reforma no tienen idea. Acá hay 3 elementos fundamentales para que funcione el procedimiento. La notificación del traslado de la demanda. Y la notificación del traslado de la demanda se hace con la sencilla razón
de presumir que el domicilio del DNI es auténtico, de requerirlo de oficio sin pedir el bono y el IU ni nada, como medida bajo apercibimiento de ser sancionado el juez en la primera diligencia al Registro Nacional de las Personas que le envíen 24 horas el último domicilio inscripto. Y ahí procederá la notificación de oficio del traslado de la demanda, salvo que el abogado del actor me diga como patrocinante, no quiero ahora que lo notifiquen, voy a esperar un poco porque me falta completar un dato de la demanda. Con eso ganaríamos 2 o 3 años de juicio, fácilmente. Se presume, si no está, se lo notifica bajo responsabilidad, que debe estar en la misma providencia, que inmediatamente el oficial, sin devolver la cédula, la dejará y notificará bajo responsabilidad la semana siguiente. Son las épocas que hay que notificar por teléfono, muchachos, como hizo un juzgado de paz de la Madrid, no es para otra cosa, tenemos que avanzar. Y la otra es el embargo en línea, el dejarnos de joder con la defensa del consumidor, hacer el proceso monitorio italiano que de hace 700 años funciona bien y no hay problema, porque si en 700 años funcionó bien, ¿por qué no lo vamos a dejar de lado? O sea, si alguien me trae un pagaré, yo dicto sentencia, después, bueno, arreglate la voz como demandado para seguir perdiendo tiempo. Y el embargo en línea, yo le embargo la cuenta como juez después de las 2 de la tarde o 1:30 en Capital, agarro un sistema conectado con el Banco Central y yo le embargo la cuenta al hombre. Va a ver como el 65% de los expedientes que entran por mes en los juzgados de la matanza son ejecuciones. Me elimino ese 65%, porque la gente no va a querer la cuenta embargada para que le reboten los cheques. Entonces, eliminamos el problema. Un juez que está en la calle sabe todo eso y sabe como que se eliminaron totalmente las ejecuciones, con lo cual nos quedan un 35% de juicio. Después, la usucapión la vamos a hacer oral. No, hombre. Entonces hay que, o la reivindicación, que requiere títulos. Sí, me dirán, en los usucapión hay testigos, pero no pueden ser testigos de 20 años, por supuesto. Si el tipo pide 20 años, pues por ahí vienen testigos de 20 años en este país que está para todo. Bueno, lo cierto es que tenemos que tomar ese tipo de medidas que son las adecuadas para que esto avance. La locación también podría resolverse en 3 meses, un juicio de locación. Pero el asunto es si nosotros queremos hacer esto, porque no creo que los reformadores ignoren que esta es la única forma de que el procedimiento avance. Bueno, esto lo doy como algo propedéutico, ahora vamos a empezar a refrescar conocimientos que son muy importantes. Hay un tema que es capital, que es el tema de los accidentes de daños y perjuicios y la demanda de mala praxis. Acá hay 2 temas que hay que tener muy en cuenta y que vamos a ir viendo, porque a veces los abogados no saben enfocar el tema. Vamos a ver un accidente de tránsito. Cuestión responsabilidad. La responsabilidad está en el artículo 1757 del Código Civil. Sea que un peatón sea atropellado, sea que 2 autos colisionen porque no hay compensación o neutralización de riesgos. Yo como abogado de uno de los que sufrió el accidente, conductor de uno de los autos, puedo demandar al otro sin ningún problema. Es por eso que algún aventurero, que es el que causó el accidente, demanda antes y el juez se la come y entonces se entiende que él no es el responsable del accidente y es la otra parte. Pero bueno, lo cierto es que hay que tener en cuenta todas estas cosas, que es parte del folclore, ¿no? Ahora con la mediación es medio complicado hacer eso, pero bueno, siempre está la posibilidad, porque yo puedo reconvenir en la misma mediación y ya la cosa medio se nivela. Pero bueno, vamos a ver que este tema es complicado. Cuando se produce un accidente, peatón, automóvil, cosa riesgosa, existe lo que se llama ahora, después de la reforma que empezó a regir el 1 de agosto de 2015, responsabilidad objetiva. La había antes con el 1113 reformado por la ley 17, la ley 1778, lo había antes, pero no es la responsabilidad verdaderamente objetiva que ahora sí establece el Código Civil y Comercial. La de la ley 17.711, el 1113, era un poco distinto que este. Este artículo se acerca más al 1382 del Código Civil francés. Es decir, yo soy responsable porque tengo el objeto, tengo la cosa, porque tengo el animal. La responsabilidad viene de ahí, nada más. Y esto prescinde de toda idea de culpa. Yo no tengo que probar nada. Ustedes me dirán,
bueno, el que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo. Yo como buen abogado, si yo sé que me embistió el demandado, también trataría de probar ese embestimiento. Trataría de probar los hechos fundamentales, porque lógico, eso también entra para que se aplique la responsabilidad objetiva, porque si yo no pruebo colisión, no se va a aplicar la responsabilidad objetiva. Ahora, probado el hecho, el que tiene que probar la otra parte, pero ¿qué es lo que tiene que probar la otra parte? No es que se invierte la carga de la prueba, ahí hay una cuestión que vamos a ver. Cuando hay responsabilidad objetiva, yo soy responsable sí o sí. Yo lo único que puedo hacer como demandado es cortar el nexo causal, porque la responsabilidad civil tiene 4 elementos, que son el acto o comportamiento humano, el que generó el daño, porque sin daño no hay reparación. A veces vamos a ver ese tema que es complejo. La relación de causalidad que es jurídica es relación de imputación, no es relación de causalidad natural, entre el acto y el daño. Yo lo tengo que imputar a un sujeto y la culpa. Lo que hace la responsabilidad objetiva es prescindir de la idea de culpa. Ese elemento no hay que probar. En cuanto a la relación causal de imputación, si yo probé el hecho, probé el daño y probé que intervino esta persona en el daño, la relación causal está, la creación de imputación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona que embestí o que no embestí? Porque por ahí no lo hice. Que es acusado del daño o que es el responsable del daño. Tratar de cortar el nexo causal. ¿Cómo se corta? Probando. La culpa de la víctima, yo no fui. El hecho de un tercero por el cual no deba responder, me chocó otro colectivo. O el caso fortuito y la fuerza mayor. Se produjo un terremoto, bueno, listo. Y entonces el auto mío se desbocó y chocó al otro auto. O una inundación, como me ha pasado a mí en Raúl Mejía, que se inundó una vez, estaba boyando con el auto por la calle, ahí en Ardoino, en segunda Rivadavia, al lado de Pinar de Rocha, por ahí, bueno, el auto venía navegando y choqué otro auto, pero un choque leve igual. Y casi me muero porque no podía abrir los vidrios, porque como todo es electrónico y eléctrico, tenía un Tempra, y bueno, al final pude salir del auto que estaba, no se podía abrir la puerta por la marejada de agua. Era terrible, una inundación terrible. Pero bueno, entonces esas son las cosas. Tengo que probar. A ver, ¿qué tengo que probar? ¿Quién es responsable? El que estaba manejando. Se habla del dueño o guardián de la cosa. ¿Quién es? El que maneja, el titular registral, la aseguradora porque tiene un contrato. Son en principio los responsables. Entonces, yo para eximirme de responsabilidad tengo que probar la culpa de la víctima, total o parcial. ¿Qué quiere decir? Que totalmente o parcialmente me exime de responsabilidad. El hecho de un tercero, por ejemplo, un colectivero que lo apuntan con el revólver, por ejemplo, y lo matan, un ladrón, la responsabilidad en realidad no es del empleador, salvo la responsabilidad por la ley de accidentes del trabajo, que es objetiva y es por el hecho o ocasión del trabajo. Entonces es responsable plenamente. Pero yo tengo un caso que aún, vamos a hablar en términos, pues somos abogados de gente grande, un boludo de abogado, en realidad, en vez de meter la ley de accidentes, que lo tenía ganado el juicio, lo metió por el 1113, por el riesgo juicio de las cosas. Y no, si es una eximente el hecho de un tercero. Era evidente, por eso a veces los abogados tienen que darse cuenta de las cosas, ¿no? Que a veces tenemos que analizar bien por qué tenemos un cliente que también está en juego y por eso también hay que actualizarse y hay que estar, todos nos actualizamos, yo también, nadie nació sabiendo, yo no sabía hacer nada cuando me recibí de abogado. Entonces tenemos el hecho de un tercero o el caso fortuito o fuerza mayor. En este momento el Código Civil y Comercial sinonimiza caso fortuito a fuerza mayor. Casos fortuitos, el que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. ¿Está? Por ejemplo, en Norteamérica se prevé que viene el huracán Katrina. Yo tomé todas las medidas de seguridad, pero el huracán ¡pum! Se llevó todo. Listo. Entonces, este es el tema fundamental. Entonces, esto es lo fundamental en cuanto a responsabilidad. Cuando ustedes demandan a un asegurador, jamás, eso se lo digo para los abogados jóvenes, jamás desistan del asegurado, porque no existe una acción directa
de posibilidad de reclamar al asegurador. La única ley, creo que fue la 24.028 en materia laboral, que estableció la posibilidad de accionar directamente contra el asegurador desestimando la intervención del asegurado. Fue la única. Entonces acá hay una acción, yo puedo llamarlo por el 118, venga asegurador, pero no puedo desistir del asegurado. Diríamos que es una acción directa no autónoma por decirle a una barbaridad, aunque en realidad no sería tan así. Pero bueno, no tengo acción directa, entonces jamás, y si no lo encuentran, bueno, notifiquen bajo responsabilidad, pidan intervención del defensor, pero nunca lo desistan, jamás. En ninguna cuestión hay que desistir, ni en ningún contrato, aunque sea una locación y aunque el fiador sea solidario y principal pagador, siempre hay que traerlo a juicio y hay que traer también al locatario, porque podemos encontrarnos con un domingo 7. ¿Por qué? Porque siempre el fiador, por más que diga lo que diga la ley, su actividad, su responsabilidad es subsidiaria. Ahí vienen los problemas cuando no se cita al fiador. Yo lo citaría también en el desalojo para que después no me pueda oponer defensa. Pero hay muchos jueces que dicen, no, no hay que citarlo, porque no quieren que les embarre en la cancha, pero en realidad hay que citarlo siempre para que responda. Bueno, hasta acá tenemos el tema como introducción, sin perjuicio de alguna charla posterior, del tema de la responsabilidad que a mí me interesa. Y otro tema que quiero aclarar, sobre todo al abogado joven, es el responsable genérico. ¿Qué carajo es el responsable genérico? Bueno, vamos a ver. Esto se da pocas veces ya, pero puede suceder que en un accidente huya el conductor del vehículo, solamente le hayamos tomado la chapa, no sabemos quién conduce. Y entonces demandamos al titular registral, la aseguradora, pero yo quiero demandarlo al conductor también. Entonces, bueno, entonces cuando yo no puedo determinar quién es el que voy a demandar, se me permite demandar a un responsable genérico, de responsable genérico, la persona que huyó del lugar del hecho. Y ahí está el tema. El responsable genérico no se determina, pero igual se interrumpe la prescripción contra él, porque yo lo he denunciado. Yo no sé quién es porque él mismo ha tratado de evadirse del lugar del hecho, por ejemplo. La cosa viene bien hasta que se termina o se está por terminar la primera etapa. Yo quiero pasar a la segunda etapa del proceso, gran etapa del proceso, que es la etapa aprobatoria. Entonces, cuando yo a la etapa aprobatoria le pido al juez, ahora se aprueba. Juez, un momento, ¿y qué va a hacer con el responsable genérico? Bueno, entonces, o lo desisto, o lo identifico y le cobro traslado a la demanda. Esto es fundamental. Otro tema que interesa es el de las aseguradoras. Porque aparece un borracho que está conduciendo el auto del asegurado y la aseguradora, exclusión de cobertura. Culpa grave del asegurado. Ahí viene uno de los problemas. A veces el asegurado no es el que maneja el auto. Por ejemplo, un menor le saca el auto a su papá sin que éste se dé cuenta. O un borracho choca. Bueno, la Suprema Corte tiene entendido, y acá la cuestión está medio peleaguda, que cuando no maneja el asegurado, no puede haber culpa grave del asegurado, está manejando un tercero. Entonces la aseguradora también responde. Yo le digo por las dudas, porque hay jurisprudencia, búsquenla, o si no se las voy a citar para que no tengan inconvenientes. Y ahora me voy a referir en esta charla informal al tema de las reparaciones y los montos. Una de las falencias más importantes que yo veo en los abogados es el tema de no saber, cómo se dicen ahora, que es un término muy de moda, perfilar o reperfilar bien la cuestión. Se refiere a la deuda, que quiere decir que la mocho, pero acá no es así. Yo quiero demandar y estoy apurado en demandar y demando al boleo. Yo primeramente, para obtener una reparación importante, tengo que saber ciertas circunstancias. Le tengo que dar al magistrado los elementos para que éste pueda darme una mejor y mayor reparación. No es que el bueno alguna reparación me va a dar, porque ese no es el objetivo del buen abogado, es obtener la máxima reparación posible y ayudarme a mí como juez para darle esa reparación, si es
merecedor de la misma. Si hay culpa en la persona o hay responsabilidad objetiva en la persona que atropelló o que hizo el perjuicio. Entonces, sin perjuicio no hay reparación. Esto lleva a una primera cuestión. Muchas veces el accidente no produce incapacidad permanente. En laboral esto se llama incapacidad temporaria y yo puedo reclamar hasta 1 año de salario. Ahora, todo ese tiempo intermedio en que yo estuve con esa incapacidad temporaria es reparable, es mensurable, yo lo puedo pedir en un juicio, pero nadie lo pide bien. Esa incapacidad es un daño, yo he sufrido una minusvalía, no he podido trabajar a full en mis actividades, he perdido dinero, todo eso lo tengo que probar. Y es reparable también, pero reparable como incapacidad temporaria, y eso me provoca también consecuencias no patrimoniales, daño moral, llamémosle. Esto es importante, pero hay que saber reclamarlo, no se reclama. Ese es uno de los inconvenientes que yo veo. El otro inconveniente viene porque la ley actual, el 1746, cuando hay incapacidad, diríamos, permanente, pero no hay muerte, establece el sistema de renta vitalicia. Y los jueces, que somos burros viejos, algunos, no me incluyo en eso, pero soy burro viejo, pero no soy tan viejo para no darme cuenta que las cosas cambian, se niegan a aplicar el sistema de renta vitalicia. Entonces, bueno, porque a veces da resultados medio complejos. Bueno, ¿cuál es el tema? Yo cuando, vamos a suponer, para fijar esto, un concepto claro. Yo reclamo por diríamos, por los daños que sufrió, por ejemplo, diríamos, la persona, y las consecuencias no patrimoniales de ella. Supongamos que sea un hombre, una persona de 40 años. Supongamos, en el momento del accidente, no me importa que por ahí el juicio tenga 45 años, el momento del accidente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? No tengo que presentar demanda Juan Damián Castañeda. No, señor, la demanda tiene que ser muy prolija. Demando a Juan Damián Castañeda, DNI tal, nacido el día tal, argentino, casado, domiciliado realmente en tal lugar. Y después aclarar, cuando hacen la liquidación, que tiene que ser perfecta, tienen que dar las pautas que han tomado para hacer su liquidación. O si no, están cometiendo la misma infracción que después le dicen que comete el juez. Ah, ¿dónde sacaste la indemnización? Bueno, nosotros tenemos que ayudar para que él saque. Es decirle, Juan Damián Castañeda, conforme lo dije, tenía 38 años al momento, 40 al momento del accidente. Acompañó incluso el DNI, que está acá, todos los datos. Segundo, estaba casada con Faustina Fernández, por decir una persona, y he acompañado el certificado de matrimonio, la partida de matrimonio, que la acompañé al expediente. Tuvimos 3 hijos, que son fulano, mengano y sultano, que acompañé los certificados de nacimiento. Todo eso ayuda. Y yo al tiempo de tener el accidente, trabajaba en la empresa XX, ganaba 35.000 pesos por mes, en total 45 con los adicionales, y le acompaño los 12 recibos de pago últimos de la persona. Al mismo tiempo pido un oficio a esa empresa para que me acompañe y traigo un certificado de la empresa que dice que trabajo y ganaba tanto. Bueno, el tiempo que estuve con licencia, todo eso lo tienen que acompañar. El juez no puede soslayar todo eso. Eso depende de usted, es muy fácil. Es muy fácil preguntar bien a la persona y saber todo. Usted y después trabaja, y a la tarde usted no me preguntó, pero yo trabajaba en otro lugar. Bueno, trae lo que trabajaba en otro lugar. Vos tenés que poner todos los elementos para que el juez dé una indemnización acorde. Y si no tienen nada, y si el tipo era un trapito que estaba en la calle, por decir, no tengo nada contra los trapitos, es una actividad noble como la de cualquiera, si no tenés plata para comer, tenés que hacer lo que puedas o vender por la calle. Le asignamos el salario mínimo vital y móvil, pero nosotros le decimos, bueno, a todo evento aplíquele este salario mínimo vital y móvil. Le damos al juez las pautas, las cosas para que el juez, los condimentos para que el juez actúe de esta manera. Y demostrarle aquello que me vi perjudicado. Porque ¿cómo se hace un sistema de renta vitalicia? No se hace de la nada. Entonces, si yo reclamo, por eso cuando el juez le pido 1.000.000 de pesos por pedirle. Por ahí, por una incapacidad del 10%, no es tampoco. Eso nada más que por incapacidad sobreviniente. Y está otro tema. ¿Qué comprende la incapacidad sobreviniente? A mí como abogado me conviene desglosar. ¿Qué es desglosar?
Incapacidad física por un lado, que es la incapacidad laborativa, incapacidad sobreviniente. Por otro lado, un licenciado en psicología, no un psiquiatra, los psiquiatras son complicados. Licenciado en psicología, perito para que me determine la incapacidad psíquica. Entonces ahí le va a dar, por supuesto, aunque sea leve el trauma, le va a dar un 20%. Bueno. Entonces, pero hay que acompañar los test. No puede alegremente el perito, después lo vamos a ver. Entonces le pido, por un lado, incapacidad física sobreviniente. Por el otro, le pido también incapacidad psíquica, psicológica, tratamiento psíquico, por lo menos 1 año, 2 años, tantas sesiones por día, busquen el valor de la sesión en internet, chaupi. Todo esto tiene que estar bien. Si tiene una lesión estética, bueno, si tiene una cicatriz en la pierna en Sol Pérez, está bien, que pida un RAN en lesión estética. Ahora si es un, como yo, una pierna peluda, bueno, la cicatriz de la pierna no va a ser tan importante, bueno, y más por la edad, pero bueno, es distinto, ¿no? Bueno, así que la lesión estética va por otro lado, pero cuando el juez repara, en realidad el juez toma todo eso como incapacidad y puede sacar un solo número, porque si no les va a estar dando duplicación de las indemnizaciones, lo que decía en un fallo Roncoroni de la Corte, que también está a disposición de ustedes el día que lo quieran, que decía, bueno, no vamos a correr el riesgo de duplicar las indemnizaciones con daño físico, daño psicológico, bueno, tenemos que hacer un pacto y darle por todo. Entonces, esto también está incluido dentro de esta incapacidad, porque acá hay muchos daños que se cruzan, no se vuelvan locos. Está el daño emergente, daño material, está el lucro cesante, lo que se dejó de ganar. Pero cuando uno entra en un PAC no va a reclamar todo eso como rubro separado y al final es un choclo que está reclamando, indemnizando siempre lo mismo. Entonces, y hay otro tema que vamos a ver después a continuación. Entonces, ustedes le reclaman todos esos daños. ¿Cómo incapacidad? Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? Un sistema de renta vitalicia. Y ustedes lo tienen que obligar al juez. ¿Cómo lo obligan? Haciéndolo calculito. Entonces, porque nadie sabe calcular. Yo tengo una fórmula que usaba cuando era juez laboral, en materia de 1113, diríamos, que era salario que ganaba el trabajador, puede ser el mínimo, pongámosle 20.000 pesos, por 13. ¿13 qué es? Muy fácil. Los 12 salarios del año más un mes de aguinaldo. Sería 20.000 por 13. Por incapacidad, la incapacidad que tiene la persona. Eso lo va a determinar el perito médico, pero supongamos que usted digamos, para mí tiene el 40. Entonces sería salario, 20.000, por 13, que son los meses, por I, que es la incapacidad, que es el 40, dividido 6, 8 o 15. ¿Qué es esto? Es la tasa de interés. Para determinar un capital actualizado que colocado es un sistema de renta a un 6% da la suma que he dejado de percibir o que dejaría de percibir con motivo del evento. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando por 40, el otro 60 no lo toco. Entonces, vean, salario. A ver, ustedes que no saben matemática igual que yo. 20.000 por 13. 12 meses más el aguinaldo. Por I, que es la incapacidad, 40%, dividido 6. Vamos a poner 6 para que nos dé más. Dividido por 15 me va a dar menos. Bueno, esta suma que resulte también la tengo que multiplicar porque hay una variable que no he considerado, que es la edad. 65 es la edad jubilatoria por ahora, después va a ser 85, pero ahora 65. Bueno, 65 dividido de qué? La edad al momento del accidente. 65 dividido 40 en el caso que di Castañeda. Eso va a aumentar a menor edad, 65 dividido 20 le va a dar un coeficiente mayor. Entonces, si usted multiplica la reparación que sacó por el coeficiente por la edad, le va a dar mucho más. Y ahí le da la indemnización. Vuelvo a repetir la fórmula. S por 13 por I, que es la incapacidad, dividido la tasa de interés, el 6%, por 65, que es la edad, por 65, que es la edad jubilatoria, dividido E, que es la edad real. Igual, y le da. Hay otras fórmulas más complicadas, esta es la más simple, porque bueno, hay algunos autores que sacan unos coeficientes que tiene que venir un matemático a hacerlo y por ahí se pierde el hombre. A esta fórmula, ¿qué le faltaría? Una actualización, pero esto no es importante para mí. ¿Por qué? Porque si yo recibo toda la guita en ese momento, toda la plata, perdón, en ese momento junta, haré lo que quiera, compraré moneda fuerte, compraré dólares, etc. Otra variante importante, pedirle al juez, cosa que no veo que lo pidan, que me fije la indemnización en dólares.
¿Por qué? Porque eso es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha hecho en muchísimas causas. Esto entonces para determinar la reparación. No sé si me han entendido. Después vienen las consecuencias no patrimoniales. El daño moral, como le decíamos antes. Esto tiene un folclore muy complejo, sobre todo para determinar la indemnización. Hay que hacer, como el daño psicológico puede ser utilizado para el físico y para el moral, para mí se acerca más al moral que al físico, yo tengo que pedirle al psicólogo que me diga en qué manera ha afectado mi vida de relación el accidente, de qué manera me ha truncado mis expectativas y mi proyecto de vida, porque ahora viene otro reclamo que podemos hacer. Entonces, bueno, hacemos el pedido, pero siendo muy incisivos. Dígame, ¿en qué me afectó en mi vida matrimonial? ¿En qué me afectó en esto? ¿En qué me afectó en el otro? Tiene que hacer un pedimento completo. Entonces, bueno, yo le voy a dar por reparación, pero esto, por supuesto, que aquí ya entra un poco el dedo porque no podemos ser tan objetivos, no podemos calcular por renta vitalicia. Entonces algunos decían, bueno, de daño moral le vamos a dar o de consecuencias no patrimoniales el 50% de lo que le damos por daño físico. Bueno, esto es a ojo de buen cubero. Esto depende de la gravedad del daño físico, aunque les parezca mentido que haya sufrido la persona, porque el daño físico proyecta sobre sus afecciones y su vida de relación. Proyecta sobre todo, supongamos que lo haya dejado inútil sexualmente a la persona el accidente, por ejemplo, qué afectación enorme que tiene el hombre, hasta puede perder la pareja. Entonces, bueno, todo dependerá de eso, por eso para mensurar el daño moral hay que tener en cuenta también las variables físicas, aunque parezca mentira. Aunque sea en realidad el daño moral no es mensurable en dinero, pero desde que los fenicios lo inventaron la única forma de mensurarlo es el dinero. Después hay otros daños que se pueden reclamar, los gastos de tratamiento, médico. Bueno, acá también hay, en el folclore del abogado, metemos un reclamo al boleo. El juez que se arregle por el 165, a nosotros qué carajo nos importa. Bueno, eh, ¿el juez qué va a hacer? Le va a dar lo mínimo que le pueda dar. O lo que reclamaste. Ojo, otra cosa, el principio de congruencia. Siempre cuando hagan una demanda, sujeten la misma a lo que más o menos resulte de la prueba de auto. Pero no es una fórmula vaga, carente de contenido. Acá, en un daños y perjuicios, la indemnización depende de lo que digan los peritos. Yo no soy médico. Yo no soy médico. En consecuencia, no puedo determinar qué incapacidad tiene una persona. Pero supongamos que hay un abogado que me diga, pero yo me hago asesorar por médico. Pero usted sabe que cada médico tiene su librito. Y el de la oficina pericial por ahí no piensa como el de la otra oficina. Así que, o como el que tiene usted que le está apoyando. Entonces lo importante es sujetar la prueba a lo que el monto, a lo que más o menos resulta de la prueba. Esto lo lleva a muchas ventajas. Primero que nunca lo van a acusar de pluspetitio, es decir, bueno, yo reclamé por un 60% de capacidad, tenía el 10, y qué sé yo no soy médico. Así que no hay ningún problema si lo hacen de esta manera. Y si le da de más, que a mí me ha pasado y puede ser, entonces el reclamo de eso que está de mal, pues le va a dar lo que esté de más. Listo. A mí me pasó en un caso que yo relaté en uno de estos videos, así que no lo voy a volver a relatar. Bueno, entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta, que cuando yo pido algo, tengo que tener alguna apoyatura documental. Tampoco para los gastos estos no importa que yo tenga la prepaga OSDE, ni que tenga 410 o 210, o que tenga Swiss Médica, o que tenga OSECAC, o que tenga cualquier obra social que me va a cubrir gran parte de los gastos y me va a cubrir el 40% de los remedios. Igual hay muchas cosas que se pagan sin receta, sin factura, sin nada. Pero tenemos que ayudarlo. Siempre pedirle a la gente, bueno, acompáñeme todas las facturas que tenga, todos los datos que tenga. El resumen de historia clínica o la historia clínica completa, el resumen no sirve para nada en realidad, para poder de alguna manera, pídanla, ustedes es un derecho del paciente pedir la historia clínica completa, para determinar los días que estuvo enfermo, los medicamentos que tuvo que reunir. Aquí la labor del abogado es muy importante en eso, no se tiene que quedar, bueno, tráigame esto, metemos la demanda porque tengo ganas de meterla, ya. No, hay que ser muy cuidadoso en esto.
Si se va a prescribir, metan la mediación y tienen como 60 días por lo menos para poder terminar su demanda. Pero esto pídanlo todo, hasta lo que parezca tonto, porque el cliente no sabe qué sirve, qué no sirve, que le traigan todo, después tirará o le devolverá lo que no sirva. Pero todo, tomografías, todo. Llénenlo de cosas para que vean la labor del abogado, que es lo que se paga también en materia de costos. Gasto de tratamiento médico, gastos de rehabilitación de kinesiología, pidan un informe después al perito médico de los gastos, remis que se utiliza para llevar a la persona, todos esos gastos entran y el mismo Código Civil Comercial ahora establece que se van a dar aunque no tenga recibo. Ahora lo dice el Código Civil y Comercial como apoyatura de todo esto. Esto es algo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué más deben reclamar? Pidan intereses, pero hay que saber pedirlos. Intereses pidan a la tasa activa, a la mayor. Ya sé que en provincia está la tasa pasiva digital, pero algún día puede cambiar. Y entonces va a encontrar que ustedes están lloviendo sopa y están con el tenedor. Entonces, pídanlo, como pidan la actualización por depreciación monetaria, pidan la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Siempre se pide. Invoquen el 70 de la 26.844 que a los simples empleados de casas particulares le da la actualización por depreciación monetaria. Es decir, bueno, esto lo tienen que pedir. Puede ser que le apliquen la causa verinidera. Está bien que se la apliquen. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando a usted una reparación de 10 millones de pesos en vez de darle los 100.000 que usted me reclamó en el año 2000, evidentemente que le estoy dando mucho más. Porque si los 100.000 lo ponen a la tasa activa, hoy no llegaría a 1.000.000 de pesos. Entonces, bueno, ese es el tema básico, ¿no? Que a veces no se entiende. Tienen el pan y la torta, pero el pan y la torta no se puede, muchachos. Después que se dé me acuerdo de este dicho porque lo dijo un juez de la corte, el doctor Napoli, el pan y la torta. Bueno, entonces, que no va a pretender el pan y la torta. Bueno, entonces acá se le va a dar la tasa de interés verinidera al 6% o el 8%, que sé yo, como se establezca, se está dando el 6%, y después se aplicará a partir de la mora, la tasa pasiva digital. Ustedes pidan la tasa activa, digan que el 552 en materia de alimentos da la tasa activa, bueno, o 551, no sé, bueno, listo, metan todo, hay que meter todos los pollos en el asador. Por supuesto, pidan también las costas, siempre pídanla, esto es muy conveniente. En sucesivas charlas venideras voy a dar una liquidación bien hecha, voy a poner un ejemplo de estas liquidaciones, pero es muy importante para empezar estas charlas todo esto que les estoy manifestando ahora con relación a la oralidad, con relación a las pautas de reparación y a lo más importante, porque esto va a seguir y los abogados no podemos parar, tenemos que seguir luchando por no solo por los principios que defendemos y la garantía de la defensa, sino por nuestros honorarios, nuestros alimentos, nuestro derecho alimentario, que son los honorarios, bregando porque algunas injusticias se superen. Yo entiendo que no hay un planteamiento serio del 730 del Código Civil y Comercial, pero si lo hay, nos va a dar a nosotros la posibilidad como jueces de tratarlo. La Corte dejó abierta, en una causa reciente, dejó abierto el tema, después de Villalba, otra causa, ya no me acuerdo el nombre, dejó abierto el tema y dijo, en este tema yo no me puedo meter si se violan o no las autonomías provinciales, porque es un tema nacional. Pero dejó abierta la prueba para invocar la inconstitucionalidad por el 121 del fallo de la Corte de la provincia, diciendo que no puede una ley nacional regular sobre costas, que es un tema exclusivamente provincial. Sí lo puede hacer la ley nacional en relación a la nación, a capital, o a los ámbitos en que impere la jurisdicción federal, pero no en ámbitos en que impere la jurisdicción provincial. Ese planteo hasta ahora no lo he visto, muchachos, y es importante que lo tengan. Bueno, buenas tardes para todos, y bueno, espero que la charla les sirva de utilidad a ustedes también.